les platicaba de su entrega, pues en el año 2008, como les he contado, en México comenzó una cruel guerra por motivo de la captura de Alfredo Beltrán Leiva. Fueron dos bandos, uno el lado del Pocha y otro el lado de Arturo Beltrán. Leiva y los hermanos quedaron en medio de los dos, pues hacían negocio con ambos bandos y les llegó un ultimátum de ambos lugares, diciendo que si con quién estaban, conmigo o con aquellos. Y pues imagínense cómo los dejaron, pues más que asustados. Siguieron trabajando, pero sabían que en cualquier momento la bomba que tenían entre sus manos les podía tronar y alguien acabaría con ellos. Así que comenzaron su acercamiento con las agencias de seguridad americanas, con quienes planearon los métodos para adquirir pruebas en contra de varios integrantes de los Telcar mexicanos. Por ejemplo, las famosas grabaciones que le hicieron al Pocha y más cosas. Ya con bastante ayuda a las autoridades se cuadró el momento en que se deberían de entregar, y fue así como a finales del mismo año 2008 culminó su carrera en el MENCRI y comenzó la lucha legal. Gracias a toda la ayuda que le brindaron en el 2015, fueron sentenciados a 14 años tras las rejas. También formaron parte como testigos colaboradores en el juicio a Joaquín El Pocha Guzmán y finalmente en 2020 obtuvieron su libertad. Ya con libertad han participado en varios proyectos para contar su historia. Orgullosamente yo puedo decir que soy uno de estos proyectos, pues he tenido el placer de tener aquí al amigo Margarito Flores, pero yo creo que lo más importante hasta ahora ha sido el podcast que hicieron en colaboración con el famoso rapero 50 Cent llamado Sobreviviendo al Chapo. Y ojalá que vengan más proyectos. Les mando un saludo a los hermanos. Son amigos, estamos a la orden. Otro de los Ocran de alto perfil que se han entregado a las autoridades norteamericanas es mi gemelo malvado. No sé cómo decirlo porque dicen que somos la misma persona, pero pues él tiene ya como 2 años en el botiquín. De quien me refiero es Damaso López Serrano, alias el Minilic, un personaje bastante mentado en este canal, pues su camino en el Ocran ha estado inmiscuido en muchas historias del Telcar de Sinaloa. Damaso López Serrano, alias el Minilic, el Rayo, es hijo de Damaso López Núñez, alias el licenciado. El Mini es de esa camada de Narco Junior, aunque un poco más joven que los demás. Él debería de tener ahorita 37 o 38 años, pero como los demás jóvenes hace años se mencionaba que era bueno, pero para la fiesta o para andar en el desmadre y disfrutar del trabajo de su padre. Después les puedo contar más de este personaje. Ahora les daré un breve resumen, pero su involucramiento en el negocio se dio porque no tenía de otra. Ya estaba siendo mencionado por las autoridades por supuestamente estar involucrado en los negocios de su padre a muy corta edad, siendo esto una mentira. Y pues si ya lo estaban mencionando, ya se tenía que cuidar. Pues ya de una vez mejor se metió al negocio ayudando a su padre. Comenzó con tareas sencillas de secretario y mandadero de su padre. Eso sí, siempre le tenía tiempo para la fiesta. Vio cómo la organización de su padre creció a pasos agigantados, pues en poco tiempo logró el control de varios territorios a lo largo de Sinaloa, y junto a él también le tocó ver cómo se desarrollaron los pleitos en la organización sinaloense. También tuvo mucho acercamiento con su padrino Joaquín El Pocha Guzmán, y por su acercamiento, que era evidente para muchas personas, fue que los mismos trabajadores del Pocha le pusieron el apodo del ahijado consentido. Así avanzó en su vida dentro de la organización. En el 2014 cayó el Pocha. El liderazgo de la organización quedó en manos de su padre, el licenciado, aunque esto fue temporalmente, ya que con su ayuda logró escapar del penal donde estaba recluido. La nueva etapa de libertad del Pocha duró muy poco y de nuevo fue capturado. Esta fue la tercera y la definitiva. Después de esto, se desató una lucha por el control de la organización entre los hijos del Pocha y los licenciados, que no era tanto el control de la organización, más bien era que los pochitas querían más terreno para hacer sus cochinadas. Pero por lo que haya sido, hubo un pleito entre facciones en la que el Mini tuvo bastante importancia,
pues los pochitas lo culpaban de muchas de sus desgracias. Al principio del pleito, los primeros meses, no había muchos cambios. La gente peleaba esporádicamente en los pueblos controlados por los licenciados, pero en mayo del 2017 el licenciado fue capturado, esto gracias a la ayuda brindada por los hermanos Guzmán. Y sin el licenciado al frente de la organización, todo cambió, perdió gente, amigos y familiares. Algunos de sus lugartenientes cambiaron de bando y luego de bastantes negociaciones dentro del mismo Telcar, pero eso después lo voy a platicar, decidió cumplir con su parte del trato, el cual lo tenían negociaciones desde el 2014 con autoridades del gobierno americano, el cual consistía en entregarse a esas autoridades americanas. Su entrega se concretó en el cruce fronterizo de Mexicali con Calexico. Después fue trasladado a San Diego, California, donde gracias a su cooperación con las autoridades americanas recibió una condena de 5 años tras las rejas. Al haber terminado su sentencia, se le señaló de haber hecho un canal de YouTube y diferentes medios llamado Okra Leaks, donde el conductor es un joven guapo, valeroso, pitudo y millonario, o sea, nada que ver con el Mini. Y en diciembre del 2024 de nueva cuenta fue encarcelado por su supuesta participación en el Ficotra de Fanta. Al momento de ser encarcelado se especuló que sería el fin de este bello proyecto, pero quedó comprobado que no soy yo el Mini. Él quedó bajo resguardo de las autoridades y yo seguí aquí en el proyecto ganando como siempre. Hasta el momento es lo que se sabe de este ya señor, que sigue bajo el resguardo de las autoridades. Otro personaje que por ser hijo de un alto mando terminó envuelto en los negocios de su padre y al final entregándose a las autoridades americanas es William Rodríguez Abadía, hijo de el jefe del Telcar de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. Me imagino que su apellido se les hace conocido, pues en varias series han sido aumentados los hermanos Rodríguez Orejuela, más que nada por el pleito que mantuvieron contra Pablo Escobar. Este señor es el que quedó en la historia, que se metió a una caleta en un departamento para esconderse de las autoridades, pero finalmente fue capturado. Con la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, el mando de la organización quedó en sus hijos y sobrinos. Uno de ellos, que les digo, el señor William Rodríguez. De hecho, se autonombró como el hijo del Telcar de Cali, pues creció en eso. Medios lo mencionaban como el heredero de este mismo. Él mismo ya en años recientes ha mencionado que después de que su padre cayera preso en 1995, él mismo le dio unas obligaciones dentro de la estructura y asumió el liderazgo jurídico y político de la organización. También ha mencionado que él nunca envió ningún tipo de droga hacia los Estados Unidos. Su delito fue que formó parte de la conspiración y se enriqueció de lo que hizo sus familiares. Lo más grave, teniendo actos de corrupción en el gobierno y lavando dinero de las ganancias ilícitas. También se sabe la participación de su familia en el fútbol colombiano, pues fueron los buenos del equipo de fútbol profesional América de Cali, y en su tiempo como dueños de este se encargaron de contratar bastante talento internacional, tenían un plantel de alto nivel, pero por su negocio familiar también se les acusó de haber hecho trampas, de comprar partidos, sobornar árbitros, comisiones y amenazas a otros planteles, lo cual no sé si pasó, pero no creo que lo hubieran necesitado. William sufrió un atentado en 1996 por parte de los enemigos de su familia. Ese día recibió 8 impactos, pero gracias al rápido actuar logró salvar su vida. Él cuenta que desde esa ocasión tomó la decisión de no querer formar parte de la vida del Ocran, pero que no podía hacer nada, solo alejarse dentro de su natal Colombia, ya que su padre y su tío seguían presos en cárceles colombianas. Fue hasta 1997 que se activaron las extradiciones y su padre y su tío pelearon con abogados para no ser enviados a los Estados Unidos. Y fue hasta el 2004 que su tío fue extraditado y unos meses después, ya en 2005, su padre terminó también en los Estados Unidos. Hasta ese momento fue que William pudo también salir del país. Esto claro después de negociaciones y que su padre hubiera estado de acuerdo desde que se encontraba en Colombia.
Así, en 2006 se entregó. Esto lo hizo en la ciudad de Panamá. Viajó y llegó con todo ya pactado las negociaciones con el gobierno. Llegaron al acuerdo entre toda su familia de entregar acciones de negocios, propiedades y dinero en efectivo, y gran parte del imperio hecho por la familia quedó en manos de los gobiernos colombiano y americanos. Así que después de esta negociación fue sentenciado a 6 años tras las rejas y en el 2010 recuperó su libertad. Su historia es bastante interesante y vale la pena analizarla. Para los que les interese, tiene un libro llamado Yo soy hijo del Telcar de Cali, y él mismo explica que el título se debe a que él es hijo de los dos líderes de ese famoso cártel. Uno, pues su padre biológico, y el otro su tío, Gilberto. También se considera su hijo, pues él lo crió desde que tuvo 13 años hasta los 28. En verdad se lo recomiendo y aprovecho también para mandarle un saludo a mi amigo William, un abrazo y muchas bendiciones, mi hermano. El penúltimo de la lista es un personaje que tal vez no sea tan conocido en la población en general, en las personas que no saben de este tema, pero vaya que es conocido y su palabra pesa y tiene mucho valor en las altas esferas del Ocran a lo largo del país. Es un personaje con bastante importancia que ha logrado mantener un perfil bajo a lo largo de todos los años que duró su carrera delictiva. Su nombre es Sajid Quintero y en el Ocran es conocido como Cadete. Él es hijo de uno de los Ocran con más historia, es hijo de don Emilio Quintero, personaje que era respetado por todos en sus años. Por ejemplo, el Señor del Sombrero, el Pocha, Rafa Caro, los Beltrán, los Carrillo, etcétera. Varios personajes. Pues el Cadete, al ser hijo de este señor, que creció rodeado de todo tipo de personajes y ganando el respeto de muchos de ellos. De hecho, en su juventud estuvo en una escuela tipo militar con muchas normas que seguir, y es por eso que se ganó el apodo del Cadete. Su padre, don Emilio, fue renunciado en 1993, cuando Cadete aún era un joven, pero en cuanto tuvo más edad se involucró de lleno en el negocio de su padre. Imagínense las historias que tiene este señor, si creció con personajes del estilo de Chalo Araujo, quien en un tiempo trabajó para su padre, y simplemente se tenían bastante estima. De hecho, venía siendo primo o sobrino, pariente de él. Se me pasaba a mencionarles, Cadete es primo hermano de Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, y tiene bastante familiares involucrados en los negocios prohibidos. En su carrera dentro del MENCRI se le ha vinculado dentro de varias organizaciones. Realmente ha estado bien con estas organizaciones y ha tenido tratos, pero no ha sido parte o dependiente de alguna organización arriba de él. Por ejemplo, en el 2008, cuando empezó el pleito entre la organización de Sinaloa y los Beltrán Leiva, el Cadete quedó en medio de esa disputa, fue buscado por ambas partes. Primero el Pocha se le acercó para pedirle ayuda y que peleara a su lado en contra de Arturo Beltrán, pero él se negó, diciendo que esa no era su bronca. Después, el mismo Arturo Beltrán se le acercó ofreciéndole tratos millonarios de gasro y dinero en efectivo y prometiéndole que después harían más y que solo tenía que apoyarlo peleando contra el Pocha, pero de nueva cuenta se negó, diciendo que ese pleito era entre ellos y que él no se iba a meter. Imaginen, a los dos les hizo el desaire y ambos respetaron su decisión. Fue de los pocos que podemos decir que salieron bien librados o sin enemigos en ese pleito. En esos tiempos el Cadete ya tenía control en varias plazas de Sonora, la más importante siendo la Rueda de la Fortuna, dijera Alfredito Olivas, y esa zona se mantuvo relativamente tranquila. Él pensaba que era amigos de todos, pero al poco tiempo se dio de nueva cuenta el efecto Pocha, el cual consiste que el Pocha pelea en contra de sus amigos. Lo que pasó fue que unos socios del Pocha, los Salazar, principalmente Alfredo Salazar, alias el Muñeco, le dijeron al Pocha que los ayudara a renunciar a Cadete para quitarle la plaza y que así lo podría seguir ayudando económicamente. Pues los Salazar le daban un pago mensual al Pocha como ayuda y como apoyo mensual a la organización de Sinaloa, y pues eso le gustaba al Pocha, así que los ayudó. Y junto a Archie, la gente del Pocha y la gente de los Salazar planearon
un atentado en la ciudad de Mazatlán para darle la renuncia a Cadete. En este atentado no les importó que la familia, incluida esposa, su mamá e hijos del Cadete, estuvieran presentes y actuaron. En esa ocasión la familia, gracias a Dios, logró salir con vida, pero quedó renunciado en el lugar un hombre de extrema confianza para el Cadete, quien después se hizo protagonista de un famoso corrido llamado El Malo de Culiacán. En esta acción la persona detrás de todo fue Archie y fue por eso que el Cadete le traía muchas ganas. Por eso fue su participación tan importante años después en el Estrosecu de los menores en Puerto Vallarta. En Sonora comenzó un pleito que hasta la fecha no ha parado, los Salazar contra la gente de Cadete. El Cadete salió de Sinaloa y se refugió en diferentes estados de la República, haciendo amistades y sociedades con varios líderes del OCRAN de todas las organizaciones del país, haciéndose fuerte él mismo y su familia. En 2013, su primo Rafa Caro salió de prisión y buscó a Cadete para pedirle ayuda. Rápidamente él lo ayudó, le dio apoyo económico bastante grande y le facilitó medios para irse a esconder a la Sierra de Sinaloa. Desde 2011 hasta 2017 peleó y peleó en sus plazas. No dejó que una organización tan grande como lo son los Salazar le arrebataran sus plazas. Pero la verdad, eso no es vida. Desde el 2013 aproximadamente fue buscado por las autoridades y pues imagínense, cuidarse de los contras y del gobierno por tanto tiempo no es fácil. Así que tomó la decisión de negociar con autoridades americanas su entrega, las cuales se alargaron, pues era una persona que, aunque no era conocida por las personas comunes de a pie, sí era conocido como un gran jefe del OCRAN. Después de un tiempo de negociaciones se entregó en la frontera de Tijuana y San Diego, siendo recibido por las autoridades con bombo y platillo. Su organización siguió fuerte defendiendo su terreno mientras él cumplía limpiando su nombre con las autoridades americanas. Como siempre, hay personas sin palabra y también sufrió algunas bajas en su organización. Por ejemplo, los Olivas, la familia del famoso cantante Alfredito Olivas, se le voltearon de bando y fue un golpe fuerte, pero la gente de la rueda supo resolverlo. En San Diego fue sentenciado a 5 años de prisión y recuperó su libertad en el 2022. Desde entonces se desconoce su paradero, solo se sabe que sigue en alguna ciudad de los Estados Unidos disfrutando de su vida. Ya nos toca ahora sí el último, el que me da más coraje. Sí, me hubiera gustado saltármelo, pero ni modo, tengo que hablar de él. Me refiero a Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo del Pocha Guzmán. Joaquín es hijo del segundo matrimonio del Pocha, hermano de Edgar el Moreno, en paz descanse, y de Ovidio Guzmán, el famoso ratoncito. Pues de Joaquín no hay mucho que no les haya dicho ya. Joaquín apresuró los planes por entregarse a las autoridades americanas después de la detención y extradición de su hermano ratoncito. Primero, Ratón pues llegó hablando, haciendo tratos como cuando uno de chiquito jugaba a las escondidas y que decías 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Pues así llegó Ratoncito, hablando y haciendo tratos para sus 3 hermanos, pero el más desesperado por irse fue Joaquín. El güero, a diferencia de sus hermanos, nunca fue farandulero, nunca fue de andar en fiestas con mujeres, de la vida galante, ni nada por el estilo. Y yo creo que es por eso que se rumoraba que tenía gustos homosexuales, pero yo les puedo decir que no es así. Él ha tenido novia y hasta planes para casarse. Sus fiestas, sus reuniones para divertirse no tenían nada que ver con lo que hacían sus hermanos. Eran fiestas en casas, en una cochera, a veces con un grupo chiquito de gente, pero nada grande. Son unos cuantos de sus amigos y hasta ahí. En el 2024, cuando decidió entregarse, lo habló con sus hermanos y todos estuvieron de acuerdo y juntos pensaron en el activo más grande y en la ayuda más grande que le podían dar al gobierno para todos recibir sentencias benevolentes. Así surgió la idea de entregar al señor Ismael Zambada, el señor del sombrero. Los hermanos Guzmán Salazar lo querían entregar para ellos tener el camino libre y ser los amos indiscutibles de la organización sinaloense. Pensaron que cuando el señor ya no estuviera, toda su facción caería a sus pies, pues todos tendrían miedo por el poder que habían amasado. Vaya error.
Nada de eso pasó. Al contrario, han perdido todo lo que gracias a este mismo señor habían conseguido. Del otro lado, los Guzmán López querían acabar con el señor del sombrero por el coraje que le tenían, pues ellos lo culpaban a él directamente por lo que le había pasado a Edgar Guzmán, el Moreno, ya que en el error que lamentablemente le dieron la renuncia a Edgar, participaron integrantes de la organización del señor Zambada, y por eso lo culparon. Para entregarse, Joaquín, todos decidieron que lo mejor sería que se llevara al señor del sombrero, y para lograrlo le tendieron una trampa, pidiéndole ayuda para mediar problemas, porque sabían que el señor no se negaría a formar parte de pláticas que fueran para llegar a la paz, y más entre políticos. Lo citaron para eso, y ya en la reunión al señor lo secuestraron y lo subieron a una aeronave, y como un favor extra a un político sinaloense con licencia, le dieron la renuncia a otro político sinaloense para quitarlo de su camino. La aeronave, ya con el señor Zambada y Joaquín a bordo, agarró rumbo a los Estados Unidos, donde las autoridades capturaron a ambos. A Joaquín lo enviaron a Chicago, que es donde él tenía su caso, y desde entonces a la fecha ha colaborado con las autoridades americanas, brindando información de la organización que comandaba juntos él y sus hermanos, dando nombres de diversos colaboradores, trabajadores, así como rutas del negocio que manejaban. Hasta ahora no ha sido sentenciado, pero se espera que eso sea pronto y que reciba una sentencia baja por la ayuda brindada y por su entrega voluntaria. Hasta aquí vamos con los entregados del gobierno al gobierno de Estados Unidos de alto perfil o más conocidos. Si creen que me faltó alguien, por favor háganmelo saber para después platicar de eso. Claro, no se me olvidaron los últimos dos que se entregaron, los que formaban parte del gobierno sinaloense, pero ellos, pues, son mediáticos, sirven para vender, porque por un tiempo formaron parte del gobierno. Uno de ellos, inclusive, supuestamente buscando criminales para capturarlos y llevarlos ante la justicia. Pero al ser señalado por el gobierno americano, como que no le gustó estar del otro lado de la acusación y por eso mejor se entregó. Pero aún no hay nuevas noticias de este par de traidores al pueblo. Espero que les haya gustado este episodio. Tal vez no conocían la historia de alguno de estos mencionados, pero todos son interesantes. Si hay alguno de ellos del que les gustaría saber más, por favor háganmelo saber para ponerme a investigar sobre ese tema y después traerles un episodio dedicado a ese personaje. Gracias a todos por acompañarme en un episodio más. Recuerden que la narrativa única real del mundo del Ocran solo la encontrarán aquí. Les mando un abrazo y hasta la próxima.